Nos corresponde ahora el siguiente tema, el desarrollo de la Bolsa de Valores Nacional. ¿Qué podemos esperar a futuro? Me permito llamar al escenario al moderador para este tema, el licenciado Alejandro Pedro Valdizón Montepec, asesor del despacho central de la Superintendencia de Bancos. Es abogado y notario por la Universidad Francisco Marroquín. Con estudios de posgrado en las áreas de Economía y Finanzas por la Universidad Francisco Marroquín y Boston University. Se ha desempeñado como analista y columnista en diversos medios de comunicación. Se ha desempeñado como abogado en el ámbito corporativo a nivel nacional y regional. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Enseguida me permito reiterar la más cordial bienvenida a nuestro primer panelista, a quien invito a acompañarme al escenario. Licenciado Luis Rolando San Román García, gerente general de la Bolsa de Valores Nacional. Posee un baccalaureatus en Sciences otorgado por la Universidad del Valle de Guatemala, con MBA por la Universidad de Dallas, Texas. Fue profesor de la Universidad Francisco Marroquín. Tiene más de 30 años de experiencia en el área bursátil. Actualmente representa a Guatemala en la Asociación de Agencias Numeradoras Nacionales y en la Asociación de Mercados de Capitales de las Américas. Le brindamos un fuerte aplauso. Nuestro siguiente panelista nos visita desde España. Llamo al escenario al licenciado Edgar Fernández Vidal, fundador y gestor de fondos de Tercio Capital. Es economista por la Universidad Jaime I Castellón, España, con especialización en finanzas internacionales por el AI Business School de Madrid y estudios en negocios internacionales por FHNW School Business de Ultim, Suiza. Fue socio junior en Liceo Capital Advisors. Miembro del equipo de inversión en Quaker Real Partners. Actualmente, es fundador de AWS Finance School, Academia en Finanzas e Inversiones Corporativas en Madrid y fundador CEO de Transylvania Research. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Invito al escenario también a nuestro siguiente panelista, el licenciado Richard Aikenhead, fundador y presidente del Grupo IDC. Es economista por la Universidad Rafael Landívar, con una maestría en Administración Pública por Kennedy School of Government de Harvard University. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la prestación de servicios de banca de inversión en Centroamérica, así como de procesos de estructuración de fondos de inversión. Es miembro del Consejo Directivo de la Universidad Rafael Landívar. Le brindamos un fuerte aplauso. Nuestro último panelista para este conversatorio, invito a subir al ingeniero Luis Fernando Samayoa Delgado, presidente del Banco de América Central. Es ingeniero civil graduado en la Universidad de Pennsylvania con más de 45 años de experiencia en el ámbito financiero, actual presidente del Grupo Financiero BAC Credomatic, Bolsa de Valores de Guatemala y Central de Valores Nacionales y exmiembro de la Junta Monetaria. Recibámoslo con un fuerte aplauso. Gracias. Muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a este panel titulado Desarrollo de la Bolsa de Valores, ¿qué podemos esperar a futuro? En aras de hacer un máximo aprovechamiento del tiempo, pues vamos a tratar de que la mayoría de pues sea ocupado en escuchar las ponencias y opiniones de este distinguido panel. Vamos a iniciar con una perspectiva de cuál ha sido el desarrollo de la Bolsa de Valores y de los mercados bursátiles en Guatemala a la fecha. Luego sobre el futuro que depara a este mercado y particularmente sobre el anteproyecto de ley pues, que se ha venido trabajando entre diversas instituciones y que puede dar una luz de cuál puede ser el desarrollo de estos mercados en Guatemala. Para ello vamos a dar la palabra inicialmente al ingeniero San Román y posteriormente al ingeniero Samayoa. Y luego pues tendremos las experiencias de expertos en el tema de estos mercados, como serán el licenciado Aikenhead y también el licenciado Fernández. Desde luego, pues la Superintendencia de Bancos no es un ente que participe como supervisor en el mercado bursátil, eso está claro, ¿verdad? Los mercados bursátiles no están dentro del ámbito de supervisión de la Superintendencia de Bancos y tienen una dinámica propia,
No obstante, son un sector importante, una parte integral e importante del sector financiero del país y que se integra y complementa, lógicamente, con el sector financiero supervisado. Así que este es un tema, desde luego, de sumo interés, sobre todo en función del desarrollo de la economía nacional. Así que, sin más preámbulo, damos la palabra inicialmente al ingeniero Samayoa. Primero que todo, muchas gracias al señor superintendente, a los supervisores de la Superintendencia de Bancos, al licenciado Villatoro, con quien hemos tenido relación a través de la Central de Valores, al público en general, muchas gracias por tenernos aquí. Y la verdad que nos sentimos muy contentos de estar aquí para participar en este foro sobre este tema en particular del desarrollo, la evolución y el futuro del mercado de valores. Es algo que algunos de aquí llevamos peleando muchísimos años. Ha sido difícil y creo que les traemos muy buenas noticias porque creo que estamos a las puertas de un cambio fundamental que va a permitir que el mercado se desarrolle mucho más de lo que hemos logrado hasta la fecha tener. Como este es un tema fuera del tema de supervisión, como bien lo dijo nuestro moderador, creo importante cambiar un poquito la tónica de la presentación y vamos entre el ingeniero San Román y mi persona, vamos a hacer un recorrido rápido de dónde venimos, qué es lo que hacemos y hacia dónde vamos, que es tal vez lo más importante de este foro para que todos tengan esta visión de futuro, de qué es lo que nos puede esperar si esta nueva iniciativa que hemos venido preparando con mucho ahínco y mucha, yo diría, mucha colaboración entre el Banco Central, la Superintendencia de Bancos, la Superintendencia de Administración Tributaria y el regulador del mercado. Hemos logrado en un conjunto de diálogo y discusión arribar a esta propuesta que próximamente se va a presentar. Para efectos de esto, tenemos una pequeña presentación. Yo no sé si sale la presentación arriba. Y vamos a hacer un pequeñito recorrido que podamos ver la presentación todos. Yo no sé si la tenemos aquí arriba. ¿La ponemos arriba, por favor? Ok. Disculpas. Creo que está. ¿Ya salió? ¿Prefieren que inicien alguno de los otros panelistas en que resuelven el problema técnico? ¿Yo? Si no, de repente le damos vuelta a esa. Sería otra alternativa. ¿Quiere? El tema es que en lo que le dan vuelta. Yo iba a proponer, Perón, si estamos de acuerdo, en lo que resolvemos el aspecto técnico, quizá podemos iniciar con alguna de las intervenciones de nosotros panelistas. Creo que ya sé. Yo lo que iba a decir nada más es que es por culpa de que el mercado de capitales es muy innovador. Y entonces, como tenemos que innovar, nosotros incluso en el conservatorio queríamos enseñar algunas gráficas, algunos slides, porque dado que es un tema bastante novedoso en buena parte de la economía del país, es bien importante el poder visualizar la trascendencia. Todo el tema de seguros, el tema de consumo es mucho más ampliamente conocido por
por Creo- todos nosotros. Perdón. Creo que aquí estamos. Muy bien, estamos Tal vez listos. si Así se que podría reducir un poquito porque nos va a costar. Pues ya hablamos para ir rápido sobre esto y no retrasar, ya hablamos de qué se trata esta presentación. Entonces, aquí es importante entender quiénes son los jugadores del mercado, ¿verdad? Quiénes participan en este mercado, quiénes se financian y quiénes invierten. En esta gráfica, obviamente, vemos que en la actual realidad que estamos, los que se financian es básicamente el Estado y las empresas. ¿Y quiénes invierten? Obviamente los inversionistas individuales, que pueden ser pequeños inversionistas, medianos o grandes inversionistas, y los inversionistas institucionales, que son hoy por hoy primordialmente aseguradoras, bancos, empresas, y por eso este vínculo que tenemos y esta estrecha diálogo que tenemos con la Superintendencia de Bancos. ¿Cuál es el rol del mercado bursátil? Básicamente esto es importante saber, que es un lugar donde lo más importante es el descubrimiento del precio. Provee un mecanismo de venta, facilita la creación de proyectos al agrupar inversionistas. En la inversión promueve el espíritu innovador y creativo y permite a pequeños ahorrantes convertirse en inversionistas, y divulga la información relevante y reduce el costo de la transacción. ¿Quiénes conforman el mercado bursátil en Guatemala ahorita? Vemos los jugadores institucionales, el gobierno de Guatemala, el Ministerio de Economía, y también vemos al ente regulador, que es el regulador del mercado de valores y mercancías. Tenemos dos estratos, tenemos la Bolsa de Valores Nacional y la Central de Valores, que vamos a ver qué rol juega cada una de ellas. Y abajo están los principales nombres de los que son los participantes, los agentes participantes. Obviamente tenemos un entorno que coadyuva el mercado, que son las calificadoras de riesgo, los auditores externos y las administradoras de fondos. Por otro lado, también tenemos, les queríamos comentar cuál es la historia de la bolsa. La bolsa fue constituida en el 86 y Mineco la autorizó en el 87. Fue después inscrita con el ente regulador en el 97. Cuenta con 48 accionistas y 17 agentes de bolsa. Se rige por la Ley de Mercado de Valores y Mercancías, que es el decreto 34-1996 y su normativa interna. Y la bolsa ofrece la infraestructura de regulatoria, operativa y administrativa para los negocios de valores. Desde el 87 son 138 empresas que se han financiado a través de la bolsa. Alrededor de 10 entidades cotizan sus valores hoy por hoy en la bolsa, y nuestro régimen de supervisión es de autorregulación internamente hasta el momento. ¿Cuál ha sido la historia de los volúmenes? Aquí se pueden ver, paso rápido para que tengan, que tengan la visión. Voy una para atrás, perdón. Tenemos 11.500 millardos aproximadamente de quetzales que se han negociado, y tenemos un volumen de negocios en el 92 de 1.000 millardos negociados. Esto nos da un promedio de alrededor de 4.2 millardos por año. Uno pensaría que para una economía como es Guatemala ya son números significantes. Vamos para adelante. Estos son los datos que les di. Estos son, aquí vemos en la central de valores qué es lo que tenemos custodiado, y la custodia, como se ve, ha aumentado significativamente. Tenemos como 83.000 millones de quetzales custodiados.
Esta parte es básicamente cómo interactuamos. La bolsa ofrece básicamente la infraestructura y reúne en su seno a los oferentes y a los demandantes y permite la libre y eficiente formación de precios. Y básicamente esto se hace a través de los agentes de bolsa, que juegan un rol muy importante, donde el inversionista ofrece sus títulos y pone sus ofertas de compra con su agente de bolsa. En la bolsa se llega a la concertación del precio, la negociación, ese encuentro del precio. Entonces, la información pasa a la central de valores y consecuentemente se va liquidando la operación. El dinero pasa del comprador a la CBN y los títulos pasan a la CBN y consecuentemente al cerrarse la operación se reparte a cada parte su pedazo y se llevan los registros internos en la central de valores con la transacción. Quiero detenerme aquí un segundito en esta parte de la presentación que es un dato muy interesante para entender los mercados de valores, que es básicamente, esto viene de un estudio del Fondo Monetario Internacional de cómo están construidos los mercados de valores. Y aquí sí es importante dar los lineamientos. Dice, debe girar alrededor de la jerarquía y complementariedad de los mercados y las estructuras institucionales relacionadas. La jerarquía refleja el grado y la complejidad de los riesgos creados por cada uno de los mercados, que son muy diferentes. Y la jerarquía también incorpora la interacción de los mercados que vincula la profundidad de un mercado y la profundidad de los otros mercados. Entonces, si vemos aquí, nosotros hemos estado operando principalmente, y digo, es la bolsa, hemos estado operando y nutriendo y facilitando los mercados que se encuentran en la parte baja de la pirámide, que son los mercados de reportos, que constituyen una parte grande de los volúmenes que ustedes vieron, en los mercados de subasta, de inyección y captación de los CDPs, que son los títulos que emite el Banco Central para retiro y colocación. Y hemos estado también operando en la próxima capa, que son donde están las certiletras, el SPID y el CINEDI. También asistimos al Ministerio de Finanzas en las licitaciones en lo que son la emisión de bonos de gobierno. Obviamente quisiéramos estar en las capas superiores y yo creo que lo que va a indicar el ingeniero San Román más adelante nos va a aperturar la puerta. Obviamente tienen que haber oferentes en estos mercados. Creo que demanda sí hay. Lo que necesitamos son oferentes, tanto en los mercados de bonos corporativos, acciones y también más adelante ya tenemos planes para propuestas en mercados derivados. Esto rápidamente son cómo se ve para el usuario. Estas son las pantallas que el usuario ve. La anterior, perdón, que la pasé rápido, es la del mercado de dinero. Esta próxima es la del SPID, que es la del mercado de divisas. Y aquí paso a contarles un poquito en esta estructura de la pirámide, qué pasó en los Estados Unidos, quiénes fueron los primeros emisores. Aquí vemos una línea de tiempo donde vemos que el gobierno fue el primer actor, especialmente con sus bonos del 6%, que el ingeniero San Román va a comentar el rol que jugaron y el aprendizaje que se tiene. Y después vemos que los bancos fueron digamos, la segunda capa de emisores y después las compañías de seguros. Esto es interesante, lo paso así rápido, adelantado, es ver qué se ha logrado en el mercado de Guatemala. En los años 93, ustedes miran
las emisiones eran de 1,5 años y ahorita ya tenemos emisiones a 20 años del Ministerio de Finanzas y ahí sí estamos bastante adelantados conforme al resto de los países centroamericanos. Eso obviamente se debe a la estabilidad económica que tiene el país y la credibilidad que tiene en su infraestructura y en su forma de actuar. Somos el país que tiene más largas emisiones. Este es un programa que se inició, que se le llamó la democratización de la deuda. Anteriormente, la deuda estaba principalmente colocada en las instituciones financieras, me refiero a la deuda del gobierno. Casi la totalidad de la deuda del gobierno está en las instituciones financieras y a través de este programa se han hecho esfuerzos para que se comience que el inversionista pequeño y individual comience a tener una alternativa de inversión y a través de este esfuerzo se ha logrado la colocación que ustedes ven ahí. Tenemos ya el año pasado fue 128 millones, el anterior 150 y el número de inversionistas obviamente se ha aumentado. Este es un programa que está limitado a la cantidad de inversión que se puede hacer por inversionista por año. Pero es un programa que se desea continuar porque eso también permite al inversionista entrar a un mercado en el cual no tenía acceso y ampliar la base. La bolsa ofrece una opción de financiamiento diferente al sistema bancario. Aquí podemos básicamente hacer un resumen rápido. En la bolsa uno piensa sustitución de deuda bancaria, pero realmente es más complejo que eso. Del lado del pasivo, los emisores pueden emitir obligaciones financieras como bonos y otras obligaciones financieras, papel comercial, pagarés. Todo esto ya lo hemos manejado en la bolsa. Obviamente la parte del financiamiento patrimonio hemos solo manejado acciones preferentes, pero no acciones comunes, que es más que todo renta variable. Y del lado del activo es donde creo que puede haber también un potencial muy grande y eso lo vamos a ver con cómo se ve la nueva ley, que es la parte de titularización de activos. Estos son básicamente, y los paso rápido, cuáles son los principales beneficios para los emisores de deuda y el licenciado Aikige tal vez complementará un poquito de esto, pero básicamente aquí estamos viendo que tenemos una serie de beneficios que van desde el fortalecimiento de la imagen empresarial, coparticipar tanto con sus empleados y con su entorno, este riesgo-beneficio, la diversificación de las fuentes de financiamiento. Dani lo mencionó, esto también provee una instancia de riesgo asimétrica donde la gente solo está dispuesta a apostar una parte, pero tener un beneficio mayor. Esto aumenta y optimiza básicamente la inversión y el desarrollo del país. Rápidamente paso a qué es lo que se requiere para una emisión. Estos son los pasos internos que requiere el emisor, que es básicamente una solicitud de inscripción, los estados financieros auditados 3 años, la resolución del órgano que acuerde la emisión, o sea, es optar por la emisión, la opinión legal interna del emisor y de la emisión, un prospecto descriptivo, especialmente con los factores de riesgo que son muy importantes de divulgación, y la calificación de la emisión por parte del deudor. Y aquí vemos, en este espacio vemos
¿Dónde han estado históricamente las emisiones? ¿Dónde han jugado entre la tasa pasiva y la tasa activa? Vemos que las emisiones han jugado un rol aquí. Por último, vamos viendo los montos de circulación que tenemos. Obviamente, ahí vemos ciertos ciclos de la economía. Ya estamos llegando a los picos que logramos en el año 17 de nuevo. Y esto lo paso muy rápido, que es básicamente qué hay en demanda en el futuro de ciertos emisores. Se nos han acercado para las emisiones de valores ambientales, sociales y de gobernanza. Ahí no voy a entrar en detalle, hay un gran número de definiciones que hemos tenido pues cierta demanda al respecto. Yo creo que aquí termino yo. Muchas gracias, ingeniero Samayoa. Le vamos a dar la palabra al ingeniero San Román. Gracias por ese panorama de el desarrollo y estado actual y operaciones principales que se dan en el mercado bursátil en Guatemala. Ahora vamos a tener la perspectiva un poco del futuro y ver en algún grado de detalle el anteproyecto de la nueva legislación en la materia. Por favor, ingeniero San Román. Vamos a ver si... Muchas gracias. Es un gusto estar acá y pues agradezco al señor superintendente por la invitación y a la superintendencia de bancos. Es un honor estar ante primero este panel y esta audiencia. Comenzaré platicando acerca de lo que sería el reto general de una bolsa de valores, que es generar precios, especialmente pues en mercado secundario. Y les muestro esta gráfica que es la del primer valor que llegó a la bolsa de Estados Unidos. Es un título del un bono del Tesoro que tenía una tasa del 6%. Y contar que en nuestro mercado pues no tenemos una gráfica como esta para ningún valor. Una gráfica en donde podamos ver el comportamiento de un instrumento en particular a lo largo de un periodo de tiempo porque hay un mercado secundario. Quizás vale la pena mencionar que quizás en la mayoría de bolsas de la región también tienen ese reto. Lo que hay en las bolsas actualmente es mercados primarios, pero mercados secundarios en realidad es muy difícil desarrollarlos. Para este caso en particular, que es el bono del Tesoro de Estados Unidos, esto se logró gracias a una reforma que hizo el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, Alexander Hamilton, que tuvo la visión de que tenían que estandarizar la deuda, es decir, reducir el número de series que tenían de los títulos, porque antes de que esto se hiciera había una gran cantidad de series diferentes y no había precios sobre un valor en particular. Este es un problema que tenemos en Guatemala, primero con el bono del Tesoro, solo para que tengan una idea, antes de que iniciara este proceso de democratización de la deuda pública, teníamos en nuestro sistema probablemente cerca de 200 a 300 series diferentes de bonos del Tesoro, así que si nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el precio de un bono del Tesoro? ¿De cuál de esas 200 series estamos platicando? Por eso, pues, en los temas en los que estamos trabajando, algunos tienen que ver con el desarrollo de ese mercado secundario de títulos de deuda pública, que sería muy importante, por ejemplo, para lo que se platicó en el panel anterior de la transmisión de la política monetaria, cómo se traslada esa política monetaria a las demás tasas de interés. La curva de rendimiento de los títulos públicos tiene un rol muy importante para hacer eso, y eso es algo que no existe actualmente. Pero para lograr eso, pues los países han hecho diferentes cosas para reducir el número de series que hay, por ejemplo, de los instrumentos públicos. Lo que hay es programas de permutas o canjes de valores en lo que se intercambia títulos físicos por títulos representados mediante anotaciones en cuenta, de tal manera que eso permita ir haciendo más grandes las series. Lo que se busca es tener series que tengan suficiente tamaño y repartidas dentro de un gran número de inversionistas. Como pudieron ver del proceso de democratización de la deuda pública, todavía nuestros bonos están en manos de muy poco número de inversionistas. Pudieron ver que pues, habían creo que 460 inversionistas para el año pasado, a pesar del esfuerzo que se está haciendo. Ya este es el quinto o sexto año de colocar esto dentro del mayor número de inversionistas. El otro tema importante, por un tema de eficiencia, pues es
la autorización del uso del sistema de anotaciones en cuenta que ya está usando el Ministerio de Finanzas y que ya están usando los emisores privados para las entidades supervisadas. Guatemala es uno de los pocos países en toda Latinoamérica en donde sus bancos no se financian a mediano y largo plazo a través de bonos. Y esto pues es muy importante para el calce de los pasivos con los activos. Creo que este proceso de democratización de la deuda pública, pues cuando se conjuga con el tema de que los bancos deben también emitir, ¿de dónde van a salir esos inversionistas? Pues lo lógico sería que salieran primero el instrumento que es el instrumento más seguro, el bono del tesoro, y que después los atrajeran hacia el título de los bancos. Por eso, pues en muchos de los países de Latinoamérica hay programas que se llaman de tesoro directo, en donde los inversionistas a través de una plataforma pueden adquirir fácilmente esos instrumentos. Tenemos programas de mecanismos de liquidación para, a través de procesos de neteo, mejorar esos mecanismos de liquidación. Y un tema pues muy importante es el cambio a la legislación, del cual voy a hablar con un poquito más de detalle. También el desarrollo de valores temáticos, que ya se aprobó la normativa, ya tenemos la primera emisión de un valor sostenible que ha llegado a la bolsa. Y por último, la evaluación del Sistema Internacional de Cotizaciones, que es un sistema que permite cotizar valores que están cotizados en mercados desarrollados. En México esto ha sido sumamente exitoso. El 60% de las operaciones del mercado mexicano se llevan ahora a cabo con el sistema global, que son valores cotizados en bolsas más desarrolladas que han llegado al mercado local. Pasando al tema específico de la ley del mercado de valores, se ha trabajado en un anteproyecto de ley que es sumamente técnico, 3 años trabajando en esto, y durante este año pues se ha conformado una mesa técnica en donde ha participado el Banco de Guatemala, la Superintendencia de Bancos, el Ministerio de Economía. Actualmente está en revisión en la SAT, la mesa técnica de la SAT ya le dio su aprobación y solo faltan las autoridades, que está en revisión de las autoridades de la SAT. Pero pues el tema importante es que también ha sido revisado por la IOSCO, que es la asociación que reúne a los reguladores y quien establece los principios para la regulación de valores, y ha dado pues comentarios muy positivos con respecto a esto. En realidad, la opinión de la IOSCO es muy importante porque Guatemala tiene que firmar un memorando de entendimiento para que sea aceptada como un socio full de IOSCO. Preguntarán, bueno, ¿por qué es importante esto? Cuando tratamos de avanzar en los temas regionales y nos acercamos a los países de la región, a Panamá, nos acercamos a Costa Rica, nos acercamos a México, pues todos quieren ver que la regulación en el mercado local tenga como mínimo la barra de entrada que tienen en su mercado local. Y una manera de lograr eso es siendo miembro full de IOSCO. De hecho, pues en México nos dijeron, miren, ustedes ni siquiera son miembros de IOSCO, no podemos ni siquiera empezar a hablar con ustedes mientras ustedes no sean miembros de IOSCO. Esto ya se logró, pero pues lo que faltaría es firmar ese memorándum de entendimiento. Luego, pues, ¿en dónde están los retos en la legislación actual? Primero, pues que muchos de los temas, especialmente con el regulador, no están alineados con estándares internacionales. Todos los temas prudenciales con respecto a los participantes del mercado, también hay mucha deficiencia en cuanto a eso. Y hay pues la necesidad de tener nuevas figuras legales que permitan desarrollar temas como los vehículos de inversión colectiva y la titularización. Y por último, pues el tema que quizás se oye con mayor frecuencia es que realmente el tratamiento tributario no permite desarrollar muchas de estas figuras, generalmente por temas de doble tributación. Luego, pues vamos a la región y vemos que en términos generales todos los países de la región han desarrollado a reguladores que son independientes y que son muy especializados en el mercado de valores. Aquí pueden ver pues en México la Comisión Nacional del Mercado de Valores, en Costa Rica la Superintendencia General Sugeval y en Colombia la Superintendencia Financiera de Colombia. En Guatemala tenemos un registro del mercado de valores y mercancías que no tiene la suficiente independencia que se necesita en estos mercados de valores. Luego, pues el anteproyecto en realidad está
basado en los principios o estándares internacionales pues tiene su sustento primero en el marco constitucional, en el artículo 119 de la Constitución, que pues lo que establece es que se debe promover el desarrollo económico de la nación y proteger la formación de capital y el ahorro y la inversión. Y luego, pues en temas de transparencia y protección a los inversionistas, que redundan en última instancia en prevención de riesgos sistémicos. Y pues beneficios de la ley, yo creo que es algo que podemos platicar más adelante, y sus fortalezas. Aquí pueden ver cuál es el contenido del anteproyecto, y para quienes conocen pues la ley actual, notarán de inmediato, por ejemplo, algo relacionado con la Comisión Nacional del Mercado de Valores, algo específico relacionado con las centrales depositarias, también algo específico relacionado con todas las instituciones de inversión colectiva y las titularizaciones. Y voy a pararme pues un par de minutos a hablar de un par de estas cosas porque creo que son importantes. Primero, con respecto al ente regulador. Con relación a pues es un ente independiente que tiene la facultad de reglamentar, de supervisar, inspección. Y el otro tema muy importante es la colaboración con los otros reguladores, porque es muy importante esa comunicación con el regulador bancario y con reguladores extranjeros. Y por último, pues siempre la protección de los derechos de los inversionistas. Muy importante en el proceso del regulador está qué se necesita para regular y para sacar nueva normativa. Y de aquí hemos tomado algo de la legislación americana que creo que es esencial, y es que en toda la nueva reglamentación siempre se busque velar por la formación de capital, la reducción de riesgos sistémicos, la eficiencia y la competencia. Esto ha sido muy importante en la regulación americana para ver siempre que la relación costo-beneficio esté cubierta. Luego, pues vamos a las nuevas figuras que se encuentran en el anteproyecto de ley. Contar ahí primero los participantes. Dentro de los participantes cabe resaltar las entidades de contrapartida central, que son las que están detrás de todo el proceso de negociación, hacen la liquidación de las operaciones, y luego pues los temas de agentes y gestoras, tanto de inversión colectiva como de fondos de titularización. Y luego pues el otro tema muy importante es la normativa prudencial para los participantes del mercado. Aquí lo tengo para los agentes, pero en realidad esto aplica a todos los participantes del mercado. Que hay requerimientos patrimoniales, que hay gobierno corporativo, que hay requisitos de organización interna y conflictos de interés. Por último, solo una filmina más respecto de las sociedades de inversión colectiva o las gestoras de inversión colectiva, pues que administran fondos y sociedades de inversión. Y por último, los procesos de titularización sobre los cuales podremos platicar un poquito más adelante. Así es, muchas gracias, ingeniero San Román. En el conversatorio vamos a hablar un poco más en detalle sobre estos vehículos, lo novedoso que propone la ley y pues los aspectos también regulatorios y de prevención de riesgos que están previstos. Desde luego que para el desarrollo de una economía, el factor principal sin duda es el ahorro. Sin ahorro no hay formación de capital, y sin formación de capital no hay inversión, y sin inversión no hay crecimiento económico, ¿verdad? Eso es cánones de la teoría económica que como sociedad debemos entender, y para eso pues los mercados bursátiles presentan una oportunidad novedosa, una oportunidad de crecimiento, una oportunidad incluso de democratización y permitir el alcance a esos instrumentos de ahorro y de previsión incluso a la sociedad, a la población en general. Para ello, pues quisiera contar con las experiencias y las opiniones de nuestros panelistas. Le vamos a dar la palabra en primera instancia al licenciado Richard Eichenhat para que nos hable un poco sobre el tema. Muchas gracias. Creo que, Richard. Yo creo que vamos a dejar la presentación porque para que se queden con los dos temas más importantes que venían de realmente la historia de lo que se ha hecho y lo importante que es la ley.
agradezco la invitación y paso directo a los comentarios. Miren, el Producto Interno Bruto de Chile en el año 2000 eran 75 billones de dólares. Guatemala termina este año con 102 billones de dólares. La población de Chile eran de 15 millones de habitantes, 15.9. Según el Fondo Monetario Internacional, nosotros terminamos con 19 millones. Probablemente 16 y más de 3 en Estados Unidos. Pero lo seguimos contando. ¿Por qué? Porque ese ha sido el gran ausente en la discusión. La dinámica para el mercado de consumo que hay es el poder adquisitivo que dan las remesas. Cuando hagan la regulación hay que ver las familias cuántos ingresos tienen de remesas si es que lo reportan, porque eso cambia el poder adquisitivo que tienen y el nivel de endeudamiento que pueden. Guatemala este año vamos a estar llegando a los 20,000 millones de dólares en remesas. Eso era casi el Producto Interno Bruto, era un poquito más el Producto Interno Bruto de años. Entonces, solo tenemos que entender el cambio de magnitud. Entonces, yo lo que digo es, en el crecimiento de Chile fue fundamental el desarrollo de los mercados de capitales para poder mejorar el porcentaje de ahorro y de inversión de la economía chilena y los resultados que implicó. Todos lo unen a tema de pensiones. Sí, fue importante, pero fue más importante aún que todos los chilenos pudieran acceder a un mercado de capitales dinámicos. Guatemala, para los próximos 20 años, sin desarrollo de mercado de capitales, no hay posibilidades algunas. Yo les digo que en términos nominales, Guatemala debería apostar a que para 2040, 2045, llegar a 400 billones de dólares de la economía. Entendamos qué son 400 billones de dólares de la economía. Lo que funcionó hasta ahora no va a funcionar hacia el futuro. O sea, los bancos juegan un rol muy importante, pero no pueden ser el único vehículo de ahorro para la población. La población, todos pueden, y yo soy de la cultura de los emprendedores, pero no todos pueden ser emprendedores individuales y tener cada quien su negocio. Es importante nosotros, para nuestro nivel de empleo, la cantidad de microempresas y de pequeños emprendedores que tenemos, pero lo que queremos es hacer los medianos, lo que queremos es diversificar. ¿Ustedes creen que desde el sector público y el presupuesto público se va a poder hacer la infraestructura que este país necesita? ¿Se va a poder atender la necesidad de los servicios públicos que tenemos? No, necesitamos mecanismos. Y nosotros en IDC, eso es lo que estamos comprometidos, es crear y empujar esos procesos porque creemos que es fundamental. La otra comparación que yo les hacía, muy breve, era básicamente qué quiere el inversionista mediano y, digamos, el inversionista y el ahorrante. Lo que necesita es mayor diversificación de instrumentos en donde puede invertir, de plazos a los que puede invertir, de rendimientos que puede obtener y del apetito de riesgo que cada quien tiene. Vivíamos de una concepción que queríamos que todos tuvieran el mismo apetito de riesgo, que todos tuvieran el mismo nivel de ingreso. Señores, hoy la nueva generación, la disrupción tecnológica hace que cada persona pueda tomar las decisiones de si toma deuda o no, si consume más o si ahorra más. Pero si queremos que como país ahorremos más, tenemos que tener esos instrumentos. ¿Qué se necesita de contraparte? Mayor oferta de emisiones. Necesitamos promover más emisiones, desmaterializar. Es fundamental. No puede estar uno entregando los títulos. Tiene que ser todo desmaterializado. Y hoy tenemos una central de valores que funciona perfectamente y que da la garantía a todo el mundo que no ocurran algunas de las cosas que ocurrieron hace más de 20 años y que todavía seguimos preocupados porque los emisores eran emisores para cosas de corto plazo, con sociedades que no tenían capital. Y las casas de bolsa hacían lo que querían con los títulos, algunas de ellas pues, y pasó lo que pasó hace más de 20 años. Tenemos que movernos a desmaterialización, por supuesto, a facilitación, la custodia electrónica en la central de valores y a buscar promover con el mercado de capitales más equidad. Equidad es, hoy el consumidor tiene mucho más opciones para consumir, pues tiene que tener mucho más opciones para invertir y para ahorrar. Segundo, emisores, opciones de capital temporal o permanente, preferentes y comunes. Nosotros estamos comprometidos principalmente ahorita en emitir acciones preferentes y hemos hecho varias emisiones en la Bolsa Pública de Emisiones y, por ejemplo, Ingenio, hicimos una de tierra,
para que arrendaba Ingenio San Diego, duró 7 años. Y la molestia de las personas cuando las pagamos fue que es que ahora ¿en dónde invierto? Porque lo que no hay es una velocidad suficiente. Para temas inmobiliarios se hizo una emisión con rentaactivas, pero quizás la más importante para señalarles como emisión en el tiempo que me queda fue una que se llama ID Capital, que es una inversión a través de un fondo de avicultura, que es la propietaria de Vitalia Alimentos, Pío Lindo, en Pollo Rey, en El Salvador, y le dimos opción a que 25 millones de dólares salieran en la bolsa. Los títulos se agotaron inmediatamente, tienen más de 100, digamos, tienen un premio a la compraventa ahora y la gente está muy contenta. Hay mercado. Se necesita utilizarlo como un instrumento complementario porque la gente quiere capital. Lo único es que hoy la gente quiere capital preferente, que les den dividendos, porque todavía le da pena invertir para un plazo muy largo. Y voy a terminar con 2 cosas. Necesitamos en la economía opciones para un mejor calce de plazos en el sistema financiero. Los bancos tienen deudas de largo plazo, necesitan tener instrumentos para captar de largo plazo en la bolsa de valores, por ejemplo. Necesitamos más capacidad para inversiones, como decía, en infraestructura y en nuevos proyectos donde la gente pueda participar. Y necesitamos democratizar el capital. No existen sociedades capitalistas sostenibles si no se amplía la base de inversionistas y el ahorro se vuelve una inversión muy rentable a través de la bolsa. Y entonces necesitamos seguir mejorando la regulación en todo sentido, cuando hablamos de bancas, aseguradoras, pero crear como el marco que la ley crea para el mercado de valores, que necesita algo particular y que sea desarrollado. El marco legal es muy importante. Y cierro con las 2 reflexiones que tenía yo para terminar de ustedes. Si a mí me dijeran cuáles son los 3 grandes objetivos para los próximos años, es cada año debieran salir 25 emisiones nuevas, por lo menos, entre quetzales y dólares. Si creamos eso, podemos generar la dinámica. Nosotros nos comprometemos a sacar 5 al año y creemos que en el sistema podemos sacar el resto. Eso dinamiza completamente el mercado. 2, la meta que deberíamos de trazarnos para los próximos 10 años es alcanzar como mínimo el equivalente en emisiones que no sean gubernamentales, sino que sean del sector privado, de proyectos de infraestructura, que equivalgan por lo menos al 5% de lo que es la cartera global bancaria en el país. Es una cifra pequeña, 5%, pero sería el brinco completo para el mercado de capitales y que no sea un mercado de capitales solo del sector público. Y 3, debe ser parte de los esfuerzos de las empresas que tienen que entenderlo, que es parte del esfuerzo de lealtad con sus consumidores. En el caso de la que les digo yo de Vitalia Alimentos, los trabajadores a través de la Asociación Solidaria invirtieron en los papeles y están muy contentos. Los profesionales se les dio acceso para poder invertir. En la bolsa se dieron títulos a todas las casas de bolsa que quisieran colocarlo y a valores. ¿Por qué? Porque una emisión como esa tiene hoy probablemente un número parecido al total de los inversionistas que hay en el tema de la democratización para los títulos públicos. ¿Por qué? Porque somos una sociedad que confiamos en lo que conocemos y los mejores inversionistas serán los proveedores, los trabajadores, los profesionales y la gente consumidora de los bienes y servicios de las empresas que emitan. Yo creo que estamos en la etapa justa de la gran expansión que puede tener el mercado de capitales. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Eikenhead. Licenciado Edgar Fernández Vidal, sin duda, pues Guatemala pues tiene un mercado poco desarrollado comparativamente, un mercado bursátil. Desde su experiencia como conocedor, digamos, de otros mercados, en el caso de España, ¿qué nos podría relatar y cuáles son esas condiciones que se requieren para el inversionista institucionalmente para que estos mercados se puedan desarrollar? ¿Cuál sería su perspectiva? Bueno, en primer lugar, gracias por la invitación. Es un placer estar en este país que me ha acogido desde hace relativamente poco. Y lo que te podría decir en primer lugar es que si Guatemala se quiere desarrollar, que no siga los pasos de España en temas de mercado de capitales, ¿no? Yo soy inversor profesional, gestiono hedge funds y gestiono fondos mutuos.
que no invierte en España, ¿no? Es un mercado que prácticamente no toco porque no tiene la suficiente seguridad jurídica y no está lo suficientemente desarrollado, ¿no? Preferiría invertir, por ejemplo, un caso práctico que quería traer hoy es la salida a cotizar de la primera empresa en la República Dominicana, un país que no está demasiado lejos y que tampoco es que esté mucho más desarrollado que Guatemala, ¿no? Y han salido recientemente, a principios de agosto, César Iglesias, que era una de las empresas más emblemáticas del país, tiene más de 100 años de historia y han sacado el 30% de sus acciones a cotizar con un éxito extraordinario porque estaba sobrescrita. Cuando una emisión está sobrescrita significa que si un inversor quería invertir $10.000, se le han asignado 1.000 en este caso. De hecho, menos de un 10% de lo que quería asignarse, ¿no? Y también esto ha empujado, pues, antes, creo que en el anterior panel teníamos un representante del Banco Proamérica. Pues el siguiente en cotizar va a ser el Banco Proamérica en la bolsa de la República Dominicana. Yo quería también hacer hincapié un poco en lo que se ha dicho antes, ¿no? La importancia del ahorro y contradiciendo un poco al anterior panel en el que se ha dicho que el consumo es muy importante para Guatemala porque representa el 80% del PIB, ¿no? Eso es precisamente, esa característica es lo que explica por qué Guatemala, un país en desarrollo, solo aspira a crecer a una tasa del 3,5%, cuando lo normal serían tasas de doble dígito, que es lo que pasa en otros mercados que también, misma situación que Guatemala, que están saliendo a los mercados y que crecen a tasas del doble dígito. ¿Por qué? Porque han implementado una cultura del ahorro. Es decir, si Guatemala quiere crecer a las tasas de China, debe ahorrar como los chinos. Si Guatemala quiere tener el mismo desarrollo que han tenido, por ejemplo, antiguos países que formaban parte de la Unión Soviética, que ahora mismo, por ejemplo, Estonia, Lituania y estos países balcánicos tienen más renta per cápita que España, por ejemplo, ¿no? Por eso digo que si queremos avanzar no nos parezcamos a España, que lleva 20 años estancada, ¿no? Entonces, el mensaje del ahorro, ¿no? La importancia del ahorro y los mercados de capitales son el mecanismo perfecto de transferencia de los ahorradores hacia los inversores. Se comentaba antes, ¿no? Se necesitan muchas más empresas, se necesitan empresas que pasen de ser pequeñas a ser medianas. Pero es que incluso siendo pequeñas se puede salir a la bolsa. En Estados Unidos, en el Nasdaq, yo por ejemplo soy accionista de una empresa que capitaliza por $8 millones, que en términos de personas individuales, $8 millones nos puede parecer muchísimo, pero en términos bursátiles, $8 millones es muy poco, ¿no? Y con un coste relativamente pequeño esa emisión. Es decir, esta empresa ha captado capital en forma de acciones comunes y acciones preferentes para la adquisición de otras empresas y crecer, ¿no? Entonces, es muy importante el desarrollo del mercado de capitales. Pero, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene el desarrollo del mercado de capitales? Y voy a intentar dar cuestiones que no se han explicado ya en este panel, que ha sido súper completo todas las exposiciones, ¿no? Primero, atracción de inversión extranjera directa. Yo, si tuviera la oportunidad, podría invertir en el país mucho más de lo que ya se está invirtiendo, solo yo, de lo que se está invirtiendo actualmente, ¿no? Fondos de inversión extranjeros que vendrían a Guatemala. ¿Por qué? Porque es un país con una posición geográfica muy buena, con unos recursos naturales muy buenos y con un potencial de crecimiento basado también en una población muy joven y preparada, muy buena, ¿no? Estaríamos deseosos de invertir aquí. Además, también se profesionalizarían las empresas. ¿Por qué se profesionalizarían las empresas? Porque una empresa que cotiza en bolsa atrae unos profesionales que son de un nivel mucho más alto. ¿Por qué? Porque ese directivo se expone no solo a su salario, sino que también se expone a la evolución de la empresa. Entonces, aquellos directivos extremadamente buenos que quieran tener no solo exposición a un salario, sino también una exposición al equity que se conoce, podría Guatemala atraerlos y que no se produzca esta fuga de talento que hay en Guatemala, ¿no? Que muchos profesionales cualificados tienen que salirse del país si quieren pues tener, por ejemplo, hay una empresa muy famosa a nivel mundial de origen guatemalteco, que es Duolingo, que se ha tenido que ir a Estados Unidos a cotizar y a establecerse. Y el fundador es guatemalteco, cuando perfectamente podría tener sus operaciones aquí, ¿no? También se ha hablado en el panel de democratización de la economía, es decir, ¿qué alternativas tiene el pequeño trabajador, el mediano trabajador en Guatemala? Gastar. ¿Por qué? Porque las tasas que le dan en los mecanismos de ahorro actualmente implementados están por debajo de la inflación. ¿Qué se le está diciendo a la gente? Gaste usted.
porque si no gasta, los precios van a subir en el futuro y la tasa de ahorro que está consiguiendo es menor a la que no cubre ni tan siquiera la inflación. Entonces, hay que mejorar el sistema de capitales para precisamente eso, darle una alternativa de ahorro a la gente normal. La bolsa, por mucho que en las películas se nos lo quiera pintar como unos tiburones que van ahí a comerse el mundo, la bolsa está formada por gente que normalmente no va en traje. Yo, por ejemplo, nunca trabajo en traje, vengo aquí en traje por respeto, pero normales somos estudiosos que están dentro en su oficina analizando balances, hablando con directivos, influyendo en el proceso de decisión de los directivos. Es decir, yo cuando invierto en una empresa hablo con los directivos para ver cómo puedo ayudar a la empresa para que vaya mejor, y al final gente muy aburrida que se pasa el día leyendo y estudiando mercados. Eso es la bolsa. La bolsa no es las películas del Lobo de Wall Street, la bolsa no es un casino donde locos empiezan a invertir e intentar a ver si le toca la ruleta. No, eso no es la bolsa. La bolsa es capital a largo plazo. La bolsa, la mejor forma de representarlo es Warren Buffett, no sé si lo conocen, una de las personas más ricas del mundo. ¿Cómo se ha hecho rico? Invirtiendo a largo plazo. Eso es la bolsa. Y mediante su desarrollo haríamos que se democratizara el ahorro de todas las personas. Ya para acabar, porque me estoy pasando de mi tiempo, también multiplicaríamos el potencial de crecimiento de Guatemala por muchas veces. Si permitiéramos que no solo capital extranjero y talento extranjero, sino también formas de gobernanzas extranjeras vinieran a Guatemala para ayudar, porque el inversor lo que quiere es ganar dinero. ¿Cómo se gana dinero invirtiendo en una empresa? Que esa empresa funcione bien. Entonces es objetivo común de todas las empresas, de todos los stakeholders, ¿no? Que la empresa funcione bien, que el país se desarrolle y podamos, pues eso, democratizar un poco el sistema. Tengo más cosas, pero me la voy a dejar para después porque ya me paso demasiado. Muchas gracias. Nos quedan alrededor de 30 minutos, o sea que le voy a pedir a todos los panelistas que cada intervención a partir de ahora sea de alrededor de 2 minutos para tener oportunidad de discutir diversos temas. Se han planteado varios puntos los cuales quiero recoger y hablemos sobre este último punto. Partamos como punto de partida. La inversión a largo plazo, ¿verdad? Porque al final ahí es donde se dan esos mecanismos de resguardo de valor y de protección al ahorro de los inversionistas, cosa que sucede muy diferente, digamos, con el sistema bancario convencional, donde obviamente pues la inflación es un factor que juega un tema importante, mientras que la valoración de otro tipo de activos, inversiones en acciones y otras cuestiones, pues obedece un poco mejor y responde un poco mejor a esos procesos. Invirtamos un poco el ciclo, ¿verdad? Se planteó la idea de que lógicamente para el crecimiento y el desarrollo económico lo que se requiere es ahorro, ¿verdad? Es una tesis soportada, digamos, por la evidencia y por la teoría económica. Al final eso es lo que nos interesa en el largo plazo. No es un tema estrictamente de incentivar consumo, sino es un tema de incentivar ahorro, lo que incide en la formación de capital, en las inversiones productivas y la creación de valor, que es lo que hace que las economías crezcan en términos reales. Pero partimos también desde luego que pues Guatemala es un país con una población con un poder adquisitivo relativamente bajo. Entonces la pregunta es, ¿dónde entramos en todo este ciclo, verdad? Es decir, tenemos que generar condiciones económicas, pero no necesariamente tenemos condiciones económicas que le permiten a la población entrar en niveles de ahorro como otros países. Se puso el ejemplo de Chile, donde lógicamente pues la reforma del sistema de pensiones fue lo que ayudó en alguna medida a la generación de esa cultura de ahorro, casi forzosamente, pero al final del día, pues, como bien explicaba el licenciado Whitehead, eso lo que hizo fue una base de ahorro sustancial y el crecimiento económico es notable. País muy comparable a Guatemala, desde luego, con unos índices hoy bastante más distanciados de nuestra realidad. Entonces, quiero dividir la discusión en dos sentidos. Uno, ¿qué podemos hacer con lo que tenemos actualmente? Tenemos unas circunstancias y dejemos los últimos 15 minutos, si les parece, para entender un poco las bondades del anteproyecto de ley y cuáles serían los beneficios que esto nos pudiera traer. Dejo las preguntas, la dejo abierta para el panel. ¿Quién quisiera comenzar con qué podemos hacer y cómo podemos eficientizar los mercados ante las circunstancias actuales? Tal vez comenzando rapidito, yo creo que el licenciado Whitehead lo mencionó muy bien. Tenemos que crear una oferta más grande de productos de inversión
Obviamente la bolsa per se no es el que emite, tiene que atraer a los emisores para que estos hagan oferta a sus títulos. Nuestro rol, como he mencionado, es tener la clara divulgación de la información en un mercado ordenado. Eso ya lo tenemos. Entonces, nuestros esfuerzos están en esa dirección. Ver cómo atraemos a empresas. Y a uno se le ocurriría, ¿cuál es el primero, el caso que mencionó el licenciado Fernández? Obviamente hay bancos de prestigio en la plaza que perfectamente podrían lanzar parte de su capital a la bolsa. Entonces, eso es obviamente un camino. Hay muchos bancos que ya tienen una masa crítica de accionistas importante. Entonces, perfectamente podrían ampliarla en ese sentido. Tenemos la transparencia de los números, la supervisión de los números, que es muy importante. Las compañías de seguro van por ahí. Por eso puse en la gráfica cuál es el orden de emisión que hay. Yo creo que por ahí vamos. También hay otros productos muy interesantes que se tienen, como los que ha mencionado el licenciado Aikenhead, de títulos de renta. Hay emisiones, por ejemplo, de los emisores de tarjeta de crédito que necesitan un plazo mayor al que pueden obtener de las líneas de crédito de los bancos, porque las carteras reflejan un plazo mayor de colocación. Esto ha sido un título muy cotizado en las bolsas y se ha usado mucho. Todos los emisores de tarjeta de crédito han colocado pagarés en la bolsa. Se mencionó también rápidamente por el lado del licenciado San Román y el licenciado Aikenhead, es sumamente importante acomodarnos al nuevo proceso. Todo esto tiene que ser con anotaciones en cuenta. No podemos regresar al papel. El papel no solo es muy caro de procesar, es ineficiente y conlleva otra serie de problemas para el tenedor. Entonces, ahí lo dejo. Muchas gracias, ingeniero San Román. Continuando con esta lógica de eficientizar los mercados en base a la situación actual. Hablemos de temas como, por ejemplo, un mercado o un arbitraje en temas de tipo de cambio. Hablemos también de un mercado secundario de títulos públicos. Verá que esa curva de rendimientos de los títulos públicos sea, digamos, un indicador y un mecanismo donde eventualmente pues, se aprecie, digamos, esos procesos de transmisión de política monetaria, por ejemplo. ¿Qué pudiéramos hacer en ese contexto? Sí, efectivamente, como nos mostró Luis Fernando, la gráfica de la pirámide, hay una relación entre el mercado de tipo de cambio y el mercado de títulos públicos, el mercado de liquidez, porque si queremos atraer inversión extranjera, pensemos cuál es la profundidad actual del mercado de divisas. Estamos hablando probablemente de 100 millones de dólares diarios. Si alguien quiere salir del mercado de Guatemala con 300 millones de dólares, ¿qué efecto va a tener eso sobre nuestro mercado de divisas? En parte, eso es porque si pensamos qué sucede en ese mercado de divisas, las operaciones que se hacen ahí afectan directamente la cuenta encaje de los bancos. No hay arbitraje en el mercado de divisas local. En otros mercados lo que se hace es neteo de las operaciones de divisas y eso permite que con montos más pequeños se puedan negociar mayores cantidades y hacer arbitrajes en el mercado de divisas como se hacen en otros mercados. Entonces, eso es algo específico que se puede hacer en el mercado de divisas. En el mercado de los bonos, como decía, lo que tenemos que hacer es reducir el número de series y ampliar el número de inversionistas para poder tener esa curva de rendimiento. Nosotros pues ya hicimos la desmaterialización y hay un proceso de democratización, pero lo ideal sería lanzar un tesoro directo como lo tiene Brasil. El tesoro directo de Brasil, bueno, Guatemala en números no se parece en nada, pero ellos comenzaron con 5,000 inversionistas y hoy tienen 3 millones de inversionistas en los bonos del tesoro con las más diversas características. En Brasil, como saben que hay una gran inflación, pues bonos protegidos contra inflación y otro tipo de instrumentos. Pero
pues esos son los inversionistas que posteriormente van a otro tipo de instrumentos de más largo plazo. Yo lo dejaría ahí. Muchas gracias, licenciado Aikenhead. Desde el punto de vista de los emisores, nos ha dado algunos ejemplos, pero ¿qué se podría hacer ante las circunstancias actuales en Guatemala para incrementar ese número de emisiones con esa meta que ponía y para darle esa confianza y esa certeza a los inversionistas y darles una oportunidad socializada, digamos, democrática a esos inversionistas pequeños que puedan participar en estos procesos de ahorro? Bueno, tenemos que tener más emisiones y entonces la primera, cuando a mí se acerca alguien que quiere hacer una emisión, primero veo que tenga solidez la empresa. No se trata que el que salga a emitir es porque no es sujeto de crédito bancario, sino sale a emitir para aumentar su capital, para poder seguir creciendo y mantener una relación capital-deuda que sea correcta. Lo segundo es que tiene la ventaja, y estoy hablando primero de acciones preferentes porque creo que es el puente que tenemos que atravesar para llegar a las comunes. El puente en las preferentes es que por 7 años, y no los hemos sacado normalmente a 7 años no tiene que estar pagando capital. Entonces es un capital que tiene costo, pero es un capital que es paciente. Le da a la inversión que haga la empresa le da un tiempo de redituar para poder ser pagada. Y obviamente ponemos limitación en los dividendos que se pueden dar en esa empresa mientras tenga las acciones preferentes para que no descapitalicen la empresa y puedan pagar. Un elemento que es fundamental para crear el mercado es las compañías aseguradoras deberían de tener en su política totalmente aprobado invertir en todo tipo de instrumento que pase por la Bolsa de Valores Nacional. Porque si pasó por el regulador y pasó por la bolsa, deberían ser sujetos para inversión de las aseguradoras. Eso sí, los asegurados, la compañía aseguradora tendrá que ser responsable de la calidad de las inversiones que está haciendo y le podrán hacer reparos si las calidades son malas. Pero eso es otro paso fundamental. La otra que nosotros hemos siempre dicho es, hay que crearle a las personas, quitarles el miedo de lo que significa bolsa de valores, de lo que significa. Y para eso, lo han mencionado muchas veces, la tecnología es fundamental. Si yo puedo hacer mis inversiones y desinversiones en el teléfono, yo empiezo a creer enormemente. La gente compra en línea de una manera creciente. Pues lo mismo haría con sus ahorros, lo mismo manejaría en sus papeles. Y la última, para terminar, es tenemos que empezar a hacer, creer que cualquier proyecto que tenga que ver con servicios públicos, que tenga que ver con todo, debe tener una cuota. No digo obligatorio para que no nos metamos en camisas que sean muy difíciles de manejar los intereses de cada quien, pero los proyectos deben de tener una participación. Nosotros estamos por lanzar un proyecto de infraestructura importante. Creemos que en el país hace falta procesos de infraestructura, entonces un proyecto de infraestructura privado 100%, en el que vamos a sacar un componente de acciones preferentes al mercado en la etapa final de la construcción del proyecto, y cuando ya esté operando vamos a sacar una segunda emisión en quetzales que va a ser destinada para la gente que vive cerca de la zona donde se haga el proyecto. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que empezar a hacer es la relación de que los proyectos me traen desarrollo económico que me mejoran mis ingresos, pero también me traen oportunidad de inversión por arriba de la inflación. Yo siempre digo que si la meta de política monetaria es de 4% de promedio de inflación, los títulos aquí, obviamente es el mercado el que decide los precios, pero yo le pongo presión a cualquier emisor que llega conmigo que es de 7 para arriba el rendimiento neto que tiene que tener el inversionista para que haya un estímulo, que haya una utilidad por arriba de la inflación para el que esté invirtiendo. Obviamente nadie puede controlar los ciclos todo el tiempo, pero es la filosofía que debe de medir para un desarrollo efectivo del mercado de capitales. Muchas gracias, licenciado Fernández. Desde la perspectiva de esas experiencias que nos comentaba, incluso algunas negativas, pues, ¿cuáles son las lecciones que un país como Guatemala tendría que aprender? Bueno, creo que se ha comentado antes, pero yo creo que lo más importante es que los bancos tomen el liderazgo en esta cuestión. Prácticamente en todos los países del mundo, prácticamente, no en todos, los bancos son los primeros en emitir. ¿Por qué? Primero porque se les soluciona la vida.
el descalce de plazos es un peligro constante para la banca, es decir, se endeudan a muy corto plazo y prestan a muy largo plazo, y ese descalce de plazos es extremadamente peligroso. Salir a la bolsa de valores calzando plazos, es decir, emitiendo títulos a más largo plazo, le soluciona muchos problemas al departamento de riesgo de cualquier banco. Pero no solo para que ellos emitan, sino también que ejerzan una función impulsora del mercado de capitales, ¿no? Que desarrollen sus propios departamentos de mercado de capitales. En los países desarrollados, la gran banca ya no solo vive de prestar dinero. Una importantísima parte de su cuenta de pérdidas y ganancias es las comisiones de asesorar a empresas a salir en mercado de capitales, y también que desarrollan ellos mismos gestoras de fondos de inversión en la que se le facilita al pequeño ahorrador. Nos preguntábamos, ¿y cómo hacemos que el pequeño ahorrador acceda a los mercados de capitales? Si le decimos invierta directamente desde su móvil, muy probablemente no lo vaya a hacer. ¿Por qué? Porque las cantidades que pueda manejar son muy pequeñas. Pero si le decimos invierta usted en este fondo mutuo, y el gestor, que va a ser normalmente, se empieza después aparecen gestoras independientes, pero suele ser el banco el que gestiona esos fondos mutuos, va usted a invertir con otros miles de personas que van a invertir en instrumentos de este tipo, ¿no? Y fomentar el ahorro. También se necesitarían mejoras regulatorias, que se está en el buen camino, ¿no? Para facilitar estos procesos. Pero también se necesitarían políticas públicas que mejoren la seguridad jurídica. Un problema que no solo es de Guatemala, sino de toda Latinoamérica, es la seguridad jurídica. Si no se solucionan esos problemas, el capital extranjero no va a venir. Y por último, políticas públicas de promoción del país, como está haciendo ahora la República Dominicana, ¿no? Promocionar el país como un sitio bueno al que se puede venir a invertir. ¿Por qué? Hemos dicho antes que el ahorro es esencial para desarrollar un país, pero es que el ahorro puede ser interno o externo. El ahorro perfectamente puede venir de Miami hacia aquí y permitir que se desarrolle Guatemala, ¿no? Yo creo que eso es aportando más a las otras visiones lo que deberíamos que hacer. Muchas gracias. Se ha hablado de la situación actual y pues algunas características de las emisiones actuales, y particularmente pues algunos de los títulos que se negocian o acciones preferentes o instrumentos de este tipo. Estamos bastante lejos de pensar en un mercado accionario bastante más desarrollado, y no se diga de mercados más sofisticados de derivativos, opciones y algunas otras cuestiones que uno observa, digamos, en otras latitudes. Pasemos un poco al tema del anteproyecto de ley, ¿verdad? Incluso hay algunas preguntas de la audiencia relacionadas con ese tema. ¿Qué es lo novedoso? ¿Cuáles son las brechas que este anteproyecto de ley viene a llenar referente, por ejemplo, a los instrumentos de inversión colectiva y algunas otras cuestiones novedosas que están contempladas, que darían, digamos, ese salto cualitativo hacia desarrollar estos mercados? Sí. Y perdón, quiero integrar la pregunta y la dejo abierta también para el panel, que es un tema que también ha salido a colación en la discusión, el aspecto tecnológico, ¿verdad? Cómo la tecnología puede ser un instrumento de apoyo precisamente para desarrollo de estos mercados. Sí. Creo que las dos figuras más importantes, si tuviera que resumirlo, es la inversión colectiva, que actualmente pues ya existe en Guatemala. Cerca de posiblemente 3,000 millones de quetzales se invierten o están en los saldos en circulación de los fondos de inversión administrados por agentes de bolsa actualmente, pero únicamente invierten en instrumentos financieros. Pues existen dudas en cuanto a qué tanto más puede hacerse, porque nuestra legislación pues no es lo suficientemente clara o es limitativa. Pero en esta legislación está muy claro, por ejemplo, que lo que sucede en Costa Rica, lo que sucede en Panamá, lo que sucede ahora ya en El Salvador, de lo que son los fondos inmobiliarios o de desarrollo inmobiliario, está totalmente contemplado. De tal manera, pues, que si uno tiene, ¿cómo están ahorrando actualmente los guatemaltecos? Muchos lo hacen comprando un apartamento. Con un fondo inmobiliario uno no tendría que comprar un apartamento para ahorrar, sino que con la pequeña cantidad que uno tenga va a estar respaldada esa inversión con un activo inmobiliario, un centro comercial, una embajada, una bodega, o múltiples bodegas o múltiples centros comerciales o múltiples sectores inmobiliarios, pues eso le da un respaldo a la inversión. Pero también hay inversión colectiva que está amarrada con el capital riesgo,
los fondos no van a invertir en empresas listadas, sino en empresas que no están listadas, que están en crecimiento las gestoras pueden invertir en ese capital riesgo. Eso no está disponible actualmente. Hay toda una regulación para que eso se pueda hacer. Esa es un área. Y la otra área muy importante son las titularizaciones, que pues esas lo que permiten es que los fondos que están emitiendo estén respaldando con activos esas emisiones. Esos activos pueden ser pues de lo más variado y las inversiones pueden estar relacionadas con flujos de cosas que actualmente no están, pero se van a desarrollar, o de cosas que ya existen. Típicamente hablamos de titularizaciones con cédulas hipotecarias, eso es lo que casi todo el mundo escucha, pero en El Salvador, por ejemplo, hoy en día hay alcaldías que están haciendo titularizaciones y los flujos de esos impuestos son los que van a pagar esas emisiones, pero también lo podemos encontrar en proyectos hidroeléctricos, de energía eléctrica, de agua, de carreteras, en lo que ustedes piensen, inmobiliarios, en donde pues esas emisiones y esos inversionistas van a estar respaldados con los flujos de los activos que son llevados a esos fondos o a esos vehículos de titulización. Muchas gracias, ingeniero Samayoa. Se habló de la banca y uno supondría que la banca está pues en una posición importante y quizá en una situación donde podría tener esta avanzada, digamos, a incursionar en el mercado, un poco en la línea de lo que planteaba el licenciado Fernández. ¿Cuál sería su opinión al respecto? Y como para complementar un poco también respecto a estos aspectos novedosos de la ley, ¿cómo se podría ir generando ese desarrollo de los mercados? Pues el licenciado Fernández creo que lo mencionó muy bien. Yo creo que lo que ha faltado, y es el elemento que creo que va a ser el catalizador, si es que logramos y poner la nueva ley, es el tema de la certeza jurídica. Y es sumamente importante. Hemos platicado con instituciones, han hecho, por usar un coloquialismo, han hecho TANES, nosotros hemos manejado ya emisiones privadas donde se hace una subasta a accionistas actuales. Ha sido sumamente exitosa y se logró descubrir precios interesantes. Entre ellos ya han hecho ejercicios de descubrimiento de precio, y la idea es llevarlo un paso más allá para que abran al público. Yo creo que eso sería, como Richard se puso esa meta, nosotros también tenemos esa meta. Queremos traer, obviamente no los podemos obligar, pero queremos traer al emisor bancario, porque son los catalizadores, bien como lo dice el licenciado Fernández, son los catalizadores del proceso, y creo que son un buen ejemplo, ¿verdad? Por el grado de información, supervisión, los bancos están, aparte de estar con su estructura interna de auditoría, está la auditoría de la Superintendencia de Bancos, y también están sujetos a una calificación externa que le agrega otra capa de información para el inversionista. Entonces, es sumamente importante que el inversionista, en función de su apetito a riesgo, tenga la información para hacer una selección adecuada y correcta de sus inversiones. Entonces, creo que un producto secundario que va a salir de la bolsa es esta estructura legal más formal que se va a dar para que los bancos opten por emitir, que no solo en la emisión de bonos, como informó el licenciado Fernández, que es importante para el calce de los plazos, pero también ante los nuevos requerimientos de capital que probablemente va a traer las evaluaciones de riesgo. Entonces tienen otra salida para ir a captar capital
y no obligar a los accionistas actuales a tener que poner más capital. Muchas gracias. Sobre este tema y pensando un poco en el tema de la regulación prudencial y la supervisión, digamos, que se debería tener en cuenta y pensando también en algunos aspectos de cómo esto está enfocado en el proyecto de ley. Y lógicamente viene a colación, digamos, algunas situaciones que se han mencionado, por ejemplo, el tema de hipotecas o el tema de MBCs y las titulizaciones. Pues ciertamente hay experiencias, ¿verdad? Donde estos instrumentos han sido cuestionados, ¿verdad? La crisis subprime, por ejemplo, y queda un poco esa duda sobre cómo se deben abordar, ¿verdad? Por un lado, pues representan, digamos, instrumentos de inversión colectiva muy ágiles y por otro lado, pues queda el tema que siempre está en la mente de la gente, que son las crisis y otras situaciones que hemos visto. Entonces, ¿cuál debería ser el enfoque respecto de la normativa, digamos, para ir integrando estas cuestiones? Tener un adecuado sistema que dé certeza a instrumentos de inversión y por otro lado, pues una normativa donde también no solo la información, sino algunas otras cuestiones, digamos, en protección de los intereses del inversionista puedan conciliarse. Mire, yo creo que con toda la experiencia que se ha desarrollado, con el nuevo marco que contempla la nueva ley, un emisor pasa por un escrutinio bastante amplio sobre la aprobación. De hecho, si algo nos quejamos siempre es que es bastante lento el proceso de aprobación de una emisión que se aprueba en la bolsa, después la revisa y la aprueba también el regulador de valores y después uno sale al mercado. Entonces, la diferencia de las cosas que vimos en el pasado en el país era porque no había todos estos procesos que ya están muy bien implementados. Y cuando vemos temas como subprime, es cuando yo a un tema inmobiliario le quiero sacar 2 o 3 veces el valor y entonces a la hipoteca que es mala le saco otra hipoteca sobre la mala y entonces lo que hicieron, digamos, son cosas derivadas que nosotros no estamos ni cerca de poder hacer en nuestro país y que valga Dios que no lo hagamos por los efectos que tiene. Yo lo que creo que es mucho más sencillo empujar el crecimiento de emisiones preferentes o de bonos y que empiece a haber oferta en el mercado, porque el mercado reacciona a la oferta y entonces el depositante, el ahorrante empieza a invertir. Nosotros tenemos 2 fondos de inversión de renta fija, pero de renta variable, pues fija, pero varía según los rendimientos, donde ahora tesorerías de empresas meten su dinero el 30 y lo están sacando a fin del mes siguiente y obviamente tenemos que tener títulos de corto plazo para que lo puedan manejar, pero el mercado está reaccionando. Lo que tenemos que darles es oferta. El nuevo marco regulatorio nos permite las condiciones correctas y yo lo que creo es que debería ser como un objetivo nacional. Si a mí me dicen los 3 grandes objetivos nacionales, y lo voy a hacer rapidísimo, es, señores, sin infraestructura este país va a colapsar. Y infraestructura es física y social. 2, tenemos, por eso la titulación va a ser importantísima. Vamos a un proceso de urbanización muy acelerada en los próximos años y la urbanización requiere muchas inversiones. Y 3, el país tiene que insertarse su economía en el mundo y la única manera en que las empresas guatemaltecas van a poder competir es trayendo inversión extranjera directa o capitalizándose en los mercados de capitales para poder seguir en la competencia internacional. Así que yo veo que este tema en los mercados capitales es fundamental para los próximos 10 años, 20 años de nuestro país. Muchas gracias, licenciado Fernández. Continuando un poco con esa idea, donde un país en desarrollo como Guatemala, pues nos ponía el ejemplo de República Dominicana, pero donde un país como Guatemala puede explotar algunas ventajas competitivas, es decir, ¿qué es lo que haría atractivo para un inversionista mirar hacia Guatemala? Las condiciones, la normativa, lógicamente la certeza jurídica, pero algunas ideas concretas de cuáles son esas posibilidades que un país como Guatemala pudiera explorar. Inmensas. El potencial de Guatemala es inmenso en comparación a la situación actual. Ya le gustaría a muchos países desarrollados tener los recursos naturales
y la posición geográfica que tiene Guatemala. O sea, las posibilidades de aquí son verdaderamente inmensas. ¿Qué se podría hacer en el país para que se desarrolle? Hablando de infraestructuras, pues por ejemplo, ¿qué necesita Guatemala? Necesita un nuevo puerto. Están absolutamente colapsados los puertos actuales. El lag-in time, que es el tiempo que se esperan los barcos en el puerto, es exagerado en comparación a otros países. Que se necesita infraestructuras también, pero infraestructuras terrestres. O sea, se necesitan carreteras y habría que evaluar si a lo mejor un tren de mercancías que cruzara todo el país, que se necesita un aeropuerto nuevo, ¿no? Que facilite la entrada y salida del país. Parece mentira, no sé si ustedes han dado cuenta, que viajar fuera y fuera de Guatemala es extremadamente caro para el país que es Guatemala, ¿no? ¿Y eso por qué es? Porque falta infraestructura también en el aeropuerto. Al final lo que necesita el país es seguridad jurídica e infraestructura. Pero para que esa infraestructura, y seguramente alguno de ustedes estará pensando, bueno, está diciendo que el gobierno invierta en estas infraestructuras. No. Hay fondos de inversión de infraestructuras a nivel global. Por ejemplo, Brookfield es un fondo canadiense, uno de los más grandes de desarrollo de infraestructuras, que estaría encantado de construir el puerto, el aeropuerto, las carreteras que hicieran falta. Pero ¿qué es lo que se necesita? Seguridad jurídica, por un lado, y después mercado de capitales, ¿no? Porque estos fondos también necesitan que sus inversiones sean líquidas. Es decir, si una empresa o un inversor viene a Guatemala a invertir $1.000 millones, necesita que en un plazo prudente de 10, 15 años esa inversión poder hacerla líquida. Y para que esa inversión se pueda hacer líquida, o sea, el inversor está pensando en su exit. Voy a desarrollar algo, tengo un proyecto encima de la mesa, lo desarrollo, vale. Pero mi rendimiento va a depender del éxito, es decir, de la salida. ¿Cómo voy a salir si no hay mercado de capitales? ¿No? Esas cuestiones son las que yo creo que son más importantes. Muchas gracias. Y ya para ir concluyendo y relacionando esta idea, ¿verdad? Con el anteproyecto de ley, que es el último tema que estamos tratando, ¿qué ventajas representan estas innovaciones en los instrumentos de inversión colectiva? Es decir, ¿cómo podríamos hacer ese match entre estas necesidades de capital, de inversión e infraestructura y los vehículos que existen en el anteproyecto y pues que esperemos que sea a la larga para desarrollo del país? Pues yo pensaría que lo que nos han comentado va totalmente en línea con lo que el anteproyecto espera poder generar en el país. Mayor número de instrumentos, atraer a agentes, atraer a gestores, atraer a inversionistas institucionales que encuentren un marco jurídico adecuado para poder llevar a cabo ese tipo de operaciones. Pero creo que es muy importante lo que nos han mencionado de la certeza jurídica, no única y exclusivamente en el área de mercado de capitales. Porque si queremos traer inversión extranjera, piensen ustedes en lo que decía el Doing Business de Guatemala con respecto al tiempo que se tarda para hacer valer un contrato en el organismo judicial. En el caso de Guatemala estamos hablando de 3 años. En el caso de Singapur estamos hablando de 90 días. Y 3 años para salir de primera instancia. Imagínense lo que eso significa para tratar. Ahora piensen en qué área de los negocios no hay contratos. Si hay contratos, si estamos haciendo un negocio, tratando de desarrollar una empresa, va a haber contratos con proveedores, con clientes. Para donde ustedes volteen a ver, hay contratos. Si ustedes quieren hacer valer ese contrato y a la hora de tener un problema y van a llevarlo al sistema de justicia, pues 3 años para lograr pasar de primera instancia es demasiado. Así que ese tema de certeza jurídica para tratar de atraer la inversión extranjera realmente es muy importante. Tal vez yo solo agregaría un tema adicional que contempla la ley y que se pasó tal vez muy rápido, que es el tratamiento fiscal. O sea, el inversionista tiene que tener esa certeza jurídica en el tratamiento fiscal, que no le cambien las reglas del juego a medio camino, que sus inversiones no estén afectadas a doble tributo, que esté claro que si él invierte, cuál es el rédito que va a recibir. Y eso sí es parte del tratamiento que se le da en la nueva ley, y lo mencionó Rolando al principio. Ya tenemos un acuerdo en principio con la entidad tributaria. No se está pidiendo ningún privilegio. No queremos ningún privilegio. Los privilegios son
pan para hoy, hambre para mañana. Distorsionan los mercados. Entonces, pero nuestra legislación actual deja lagunas. Entonces viene la interpretación de la entidad fiscal y hemos caído, y la superintendencia bien sabe que aún los bancos han sido sujetos de interpretaciones, yo diría, espurrias que han afectado a las inversiones, tanto en los bancos y pueden afectar a los inversionistas. Muchas gracias, licenciado Eikenreich. No sé si quisiera comentar al respecto. Pues yo el único comentario es insistir que sí, tenemos que mejorar nuestro Estado de Derecho, tenemos que mejorar el respeto a los contratos, pero vivimos en una economía dinámica y debemos de empezar. Yo soy un firme creyente en la inversión extranjera, pero hay mucha inversión guatemalteca que podemos utilizar para arrancar para mientras, y tenemos un flujo que cuando hablan de por qué la estabilidad de Guatemala, el flujo se llama las remesas, esos 20,000 millones de dólares que por este lapso, no estoy tocando el tema social, pero ha sido la oportunidad de muchos guatemaltecos de poder realizar sus sueños afuera, y esos 20,000 millones de dólares en el mercado de capitales, la porción que ellos quieren guardar para su retiro, deberíamos de tenerles oferta para que la puedan invertir, porque si hicieron el gran esfuerzo de ir afuera abandonando a las familias, mantienen la estabilidad y el consumo en el país con sus remesas, sus ahorros deberían de traerles un retorno muy interesante. Entonces yo creo que teniendo a las remesas, tenemos nosotros un mercado adicional al ahorro natural que se genera en Guatemala para el desarrollo de opciones de mercado de capitales para el inicio del proceso en el país. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedan apenas poco más de un minuto, así que voy a tomar el tiempo restante para agradecer a los panelistas por sus intervenciones muy valiosas, por sus aportes, y pues que nos quede eso como tarea, como sociedad, ¿verdad? Reflexionar un poco acerca de las necesidades que tiene el país y qué podemos hacer para generar y promover el desarrollo económico. El tema de los mercados de capitales sin duda es un aspecto importante, ¿verdad? Lógicamente adicional al sistema financiero supervisado, por ejemplo, y al sistema bancario convencional, pero son sistemas que se complementan, y desde luego pues la posibilidad de la población de tener una formación de ahorro para resguardo de valor, para previsión a futuro, para su propio desarrollo personal y crecimiento, pues creo que es algo muy valioso y deseable para mejorar ahí sí que las condiciones económicas y la calidad de vida de todos. Así que muchas gracias a todos por este diálogo, ha sido muy enriquecedor, muy interesante, y con esto pues concluimos el último panel de esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los panelistas por tan interesante conversatorio. Nos llevamos muchos aprendizajes el día de hoy. De esta manera concluimos este primer día de conferencias. Esperamos lo hayan disfrutado. Reiterando nuestra cordial invitación a que nos acompañen mañana para continuar con este intercambio de ideas. Gracias público presente y amigos virtuales. Hasta mañana. Los invitamos a pasar a la terraza para acompañen mañana para continuar con este intercambio de ideas. Gracias público presente y amigos virtuales. Hasta mañana.